Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy historias de la Deep Web. Historia 1. El archivo perdido. Hace un par de años, un grupo de estudiantes universitarios decidió adentrarse en los rincones más oscuros de la Deep Web. Estaban en su segundo año de informática, y como muchos jóvenes, la curiosidad los llevó a explorar más allá de lo permitido. Todo comenzó cuando Lucas, el líder del grupo, encontró un hilo en un foro anónimo. En él se hablaba de un sitio llamado El Archivo Perdido, un lugar en la Deep Web que supuestamente albergaba archivos prohibidos, videos perturbadores y documentos que nunca deberían haber visto la luz del día. El grupo, compuesto por Lucas, Carla y Raúl, se convenció de que era solo una leyenda urbana, un mito más en la vasta red. Una noche, después de un par de cervezas y con la adrenalina corriendo por sus venas, decidieron buscar el archivo perdido. Usaron una red privada virtual y el navegador Tor para protegerse mientras navegaban. Tras horas de búsqueda y discusiones, Lucas finalmente encontró lo que parecía ser el sitio. Era una página minimalista, con un fondo negro y texto blanco, solo con un enlace: descargar. Sin pensarlo mucho, Lucas hizo clic. La descarga comenzó y una ventana de advertencia apareció en la pantalla, pero la ignoraron. El archivo, nombrado Door to Hell Zip, se descargó en cuestión de segundos. Cuando lo abrieron, encontraron una carpeta con varios archivos de video y documentos de texto encriptados. La primera noche decidieron abrir uno de los videos. Lo que vieron fue un clip borroso, mal iluminado, de apenas 10 segundos. En él una figura oscura se acercaba lentamente a la cámara, pero el video se cortaba antes de revelar su rostro. Aunque se sintieron decepcionados al principio, pronto comenzaron a notar cosas extrañas en sus vidas. Lucas empezó a tener pesadillas en las que era perseguido por esa figura oscura. Carla sentía que alguien la observaba constantemente, incluso cuando estaba sola en su habitación. Raúl, por otro lado, comenzó a recibir mensajes anónimos en su computadora, en un lenguaje que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía. Con el paso de los días, las cosas se intensificaron. El comportamiento del archivo descargado era extraño. No podían eliminarlo, y parecía replicarse en cada dispositivo que conectaban a sus computadoras. Lucas notó que cada vez que intentaba dormir, la figura del video aparecía en su mente, cada vez más cerca. Carla comenzó a ver la figura en los reflejos, en los espejos, en las ventanas, siempre en la periferia de su visión. Raúl, mientras tanto, descubrió que su computadora estaba siendo controlada remotamente, escribiendo mensajes sin su consentimiento. No debieron abrir el archivo. Ahora están malditos. El miedo se apoderó de ellos cuando descubrieron que el archivo, de alguna manera, estaba alterando la realidad a su alrededor. Las luces parpadeaban sin razón. Las sombras en sus casas parecían moverse por voluntad propia. Incluso llegaron a pensar que alguien los estaba vigilando, pero no había nadie. Intentaron buscar ayuda, pero cada vez que lo hacían, el archivo se replicaba en los dispositivos de aquellos que intentaban ayudarlos, extendiendo la maldición. La desesperación llevó a Lucas a intentar destruir su computadora. Sin embargo, el archivo ya no estaba solo en su dispositivo. La figura, esa sombra que los perseguía en sus sueños y pesadillas, parecía estar más cerca que nunca. Una noche, Lucas desapareció. Carla y Raúl lo buscaron por todas partes, pero no encontraron rastro de él, excepto su computadora, que mostraba el último mensaje que escribió: «Él está aquí». Poco después, Raúl desapareció también, dejando solo a Carla. Carla, aterrorizada, intentó destruir todo lo que pudiera estar relacionado con el archivo, pero era inútil.
La figura oscura estaba en todas partes, cada vez más cerca, más real. Finalmente, decidió enfrentarla. Volvió a descargar el archivo y, esta vez, abrió todos los videos. Lo último que se sabe de Carla es que fue encontrada en su habitación, su rostro congelado en una mueca de terror indescriptible. Su computadora estaba encendida, mostrando el mismo video que vieron la primera vez, solo que ahora la figura oscura había revelado su rostro. El archivo desapareció misteriosamente de la red después de eso, y nadie ha vuelto a encontrar el archivo perdido. Pero la leyenda continúa, advirtiendo ahí a aquellos que se atrevan a buscar en la Deep Web que no todo lo que encuentras ahí debe ser abierto. Historia 2. El enlace prohibido. Ricardo siempre había sido un hombre escéptico. Era un programador exitoso, conocido por su habilidad para resolver problemas complejos de software. Sin embargo, había algo que siempre le había intrigado: la Deep Web. A lo largo de su carrera, había escuchado historias sobre los rincones más oscuros de Internet, pero nunca había creído en ellas. Una noche, decidió explorar por su cuenta. Se preparó con todo lo necesario: una red privada virtual, un navegador seguro y la determinación de demostrar que no había nada de verdad en esas historias. Después de horas navegando por foros y sitios sospechosos, Ricardo se topó con un enlace que lo intrigó. No tenía un nombre claro, solo una serie de números y letras que no parecían tener sentido. Pensando que era solo otro sitio inofensivo, hizo clic. El enlace lo llevó a una página en negro, sin ningún tipo de contenido, solo un botón que decía «Entrar». Sin dudarlo, Ricardo hizo clic de nuevo. La pantalla de su computadora se oscureció por unos segundos y luego apareció un video en blanco y negro. El video mostraba una habitación vacía, mal iluminada, con una silla en el centro. Ricardo esperó, pensando que era una especie de broma, pero después de unos minutos, una figura encapuchada apareció en la pantalla. Se sentó en la silla y miró fijamente a la cámara, sin moverse. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo apartar la mirada. El video continuó por varios minutos más, con la figura inmóvil mirando a la cámara. Justo cuando Ricardo estaba a punto de cerrar la ventana, la figura habló. «Sabemos quién eres, Ricardo. Sabemos lo que estás haciendo». El corazón de Ricardo dio un vuelco. ¿Cómo podía saber su nombre? Intentó cerrar la ventana, pero su computadora no respondía. «No debiste haber entrado aquí», continuó la figura. «Ahora estás con nosotros». La pantalla se apagó y la habitación de Ricardo quedó en silencio. Sin embargo, cuando intentó reiniciar su computadora, el video volvió a aparecer, pero esta vez la figura no estaba sola. Otras figuras encapuchadas habían aparecido, llenando la habitación en la pantalla. «Ven con nosotros, Ricardo», susurraron al unísono. Desesperado, desconectó su computadora de la corriente, pero cuando se giró, vio que su teléfono también mostraba el video. Durante las semanas siguientes, Ricardo intentó olvidar lo que había visto, pero las figuras seguían apareciendo en todos sus dispositivos: su teléfono, su tableta, incluso en la televisión de su sala. No importaba cuántas veces los apagara, siempre volvían. Pronto, las figuras comenzaron a aparecer en lugares fuera de la pantalla. Ricardo las veía en los espejos, en las sombras de su apartamento, y cada vez que cerraba los ojos, estaban ahí, esperándolo. Ricardo se aisló completamente, convencido de que estaba perdiendo la razón. No podía dormir, no podía trabajar, y cuando finalmente decidió buscar ayuda, las figuras encapuchadas aparecieron en su puerta. Nadie sabe qué pasó con Ricardo después de eso.
Su apartamento fue encontrado vacío, sin señales de lucha, pero con todos sus dispositivos encendidos, mostrando el mismo video en bucle. La leyenda del enlace prohibido se extendió por la Deep Web, y aunque muchos aseguran que es solo un mito, nadie se atreve a buscar ese enlace. Historia 3. El Foro de las Sombras. Martín era un entusiasta de las conspiraciones. Creía que el gobierno ocultaba información sobre todo tipo de temas, desde ovnis hasta experimentos secretos. Por eso, cuando escuchó sobre un foro en la Deep Web llamado el Foro de las Sombras, que supuestamente revelaba la verdad oculta detrás de los eventos más inexplicables del mundo, no pudo resistir la tentación de buscarlo. El foro no era fácil de encontrar. Después de días de búsqueda y de seguir pistas en foros menos oscuros, finalmente logró acceder. La página principal era tan simple como perturbadora. Una lista interminable de hilos, cada uno titulado con un misterio diferente. Algunos hablaban de experimentos gubernamentales fallidos, otros de desapariciones inexplicables, pero había uno que llamó especialmente su atención: la sombra de la mente. Martín, intrigado, hizo clic. El hilo contenía solo un enlace, sin descripción, sin comentarios. La advertencia al principio del foro decía que quien accediera a ese enlace debería estar preparado para enfrentar la verdad más oscura. Martín dudó por un momento, pero su curiosidad pudo más. Al hacer clic en el enlace, fue dirigido a un sitio completamente diferente, donde lo recibió una serie de imágenes distorsionadas y textos en idiomas que no reconocía. Sin embargo, el sitio no era lo que esperaba. Las imágenes y los textos parecían cambiar cada vez que intentaba analizarlos. A veces, parecía ver rostros en las distorsiones, gritando en silencio. Los textos también parecían cambiar, y de repente podía leer su propio nombre en medio de frases incoherentes. Martín, no debiste venir aquí. Cerró la página, pero ya era tarde. Lo que había visto lo había seguido. Esa noche Martín comenzó a tener sueños extraños. En ellos, era perseguido por una sombra que no tenía forma definida, pero que lo conocía profundamente. Sabía sus miedos, sus secretos, y le susurraba cosas que nunca había revelado a nadie. Los sueños se volvían cada vez más intensos, y Martín comenzó a perder el contacto con la realidad. La sombra ya no solo estaba en sus sueños, sino que también la veía en su casa, en las esquinas de las habitaciones, observándolo. Martín intentó desconectarse de la Deep Web. Incluso llegó a destruir su computadora, pero la sombra ya había entrado en su mente. Comenzó a escuchar voces, primero en sus sueños, luego cuando estaba despierto. Las voces le decían que nunca escaparía, que la sombra lo seguiría hasta el fin de sus días. Desesperado, Martín intentó buscar ayuda, pero nadie le creía. Se convirtió en un recluso, aterrorizado de salir de su casa. Finalmente Martín desapareció. Sus amigos y familiares intentaron encontrarlo, pero su casa estaba vacía, como si hubiera salido en medio de la noche. Lo único que encontraron fue una nota en su computadora, escrita en un lenguaje que nadie pudo identificar, excepto por una frase al final: la sombra siempre encuentra a los que buscan la verdad. Historia 4. La red oscura. Laura siempre había sido escéptica. Trabajaba como periodista de investigación y había escuchado cientos de historias sobre la Deep Web, muchas de las cuales había desmentido personalmente. Sin embargo, una historia en particular llamó su atención: la de una red oculta dentro de la Deep Web, conocida como la Red Oscura, que supuestamente albergaba contenido tan perturbador que incluso los usuarios más experimentados evitaban hablar de ella. Decidida a descubrir la verdad, Laura comenzó su investigación.
no fue fácil encontrar información sobre la red oscura. Todo lo que encontraba eran referencias vagas y advertencias sobre no seguir ese camino. Pero Laura no era alguien que se echara atrás fácilmente. Finalmente, tras semanas de búsqueda, logró acceder a un foro donde los usuarios discutían sobre la existencia de esta red. Uno de los usuarios, conocido como El Guardián, afirmó tener acceso a la red oscura y ofreció guiar a Laura. Sospechando que todo era una farsa, Laura aceptó. El Guardián la guió a través de una serie de pasos complicados, asegurándose de que entendiera que no había vuelta atrás una vez que accediera. Finalmente, le proporcionó un enlace, advirtiéndole que solo debía hacer clic si estaba preparada para ver lo peor. Laura, sintiendo que estaba a punto de desvelar una gran historia, hizo clic. Lo que encontró la dejó helada. La red oscura no era solo un sitio, sino un laberinto de páginas conectadas entre sí, cada una más perturbadora que la anterior. Había videos de rituales, documentos clasificados y fotos de personas que parecían estar en medio de torturas. Pero lo peor de todo eran los chats en vivo. Usuarios de todo el mundo compartían contenido y se comunicaban en tiempo real, planeando actos que iban más allá de lo imaginable. Laura intentó tomar capturas de pantalla, pero cada vez que lo hacía, su computadora se bloqueaba. Los mensajes que recibía en los chats se volvían cada vez más personales, como si los otros usuarios supieran exactamente quién era ella y qué estaba haciendo. Sabemos quién eres, Laura. Sabemos dónde estás. Aterrorizada intentó cerrar la página, pero la red oscura no le permitía salir. El pánico se apoderó de ella cuando comenzaron a aparecer imágenes de su propio apartamento en la pantalla. «Estamos más cerca de lo que crees», decía uno de los mensajes. Laura desconectó su computadora de inmediato, pero las imágenes continuaban apareciendo en su teléfono. Finalmente, corrió a la policía, pero no pudieron encontrar nada en su dispositivo. Sin embargo, cuando regresó a casa, encontró una nota en su mesa de trabajo. «No puedes escapar de la red oscura». Desde entonces, Laura vive en constante paranoia. Cada vez que intenta reiniciar su investigación, su computadora comienza a fallar y recibe mensajes que la disuaden de continuar. La historia que nunca pudo escribir se convirtió en su pesadilla personal, y aunque intentó advertir a otros, nadie le creyó. Sin embargo, en la Deep Web, la leyenda de la red oscura continúa, y aquellos que se atreven a buscarla terminan desapareciendo, al igual que Laura, de quien nunca más se supo. Historia 5. El testigo silencioso. En un oscuro rincón de la Deep Web, un sitio en particular había ganado notoriedad. Era conocido como el testigo silencioso, un lugar donde se decía que podías observar los crímenes más oscuros y retorcidos en tiempo real, sin que el perpetrador supiera que lo estabas viendo. Era una leyenda urbana, claro, un mito que circulaba entre aquellos que exploraban las profundidades de Internet. Sin embargo, para Julián, la curiosidad fue más fuerte que su sentido común. Julián era un joven técnico en informática que había pasado demasiadas noches explorando la Deep Web, buscando algo que lo sobresaltara, algo que desafiara sus límites. Fue en uno de esos foros anónimos donde escuchó hablar por primera vez del testigo silencioso. Un usuario había dejado un mensaje críptico. «No sigas el enlace. No mires. Una vez que lo veas, no podrás dejar de mirar». Este mensaje despertó la curiosidad de Julián, quien estaba aburrido de todo lo que había visto hasta entonces. Después de un par de semanas de investigación, por fin encontró el enlace.
Lo llevó a una página completamente negra, con un único botón en el centro que decía «Mirar». Julián dudó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Hizo clic y la pantalla cambió, revelando una transmisión en vivo de una cámara oculta. La imagen era granosa y en blanco y negro, mostrando lo que parecía ser un sótano. En el centro de la habitación, una mujer estaba atada a una silla, con la cabeza gacha, aparentemente inconsciente. Julián sintió un nudo en el estómago. La escena parecía demasiado real. Mientras observaba, una figura entró en la pantalla. Un hombre alto, con el rostro cubierto por una máscara, comenzó a caminar en círculos alrededor de la mujer. Julián intentó cerrar la ventana, pero su computadora no respondía. El hombre en la pantalla se inclinó hacia la cámara, como si supiera que alguien estaba mirando. «Sabemos que estás ahí», dijo, su voz distorsionada por un modulador de voz. «Eres nuestro testigo silencioso. No puedes huir». El corazón de Julián latía con fuerza. Intentó de nuevo cerrar la ventana, desconectar su computadora, pero todo fue en vano. El hombre en la pantalla continuó, describiendo con lujo de detalles lo que iba a hacer con la mujer. Cada palabra llena de un sadismo que hizo que Julián sintiera náuseas. Cuando el hombre levantó un cuchillo, Julián apartó la vista, pero la voz del hombre seguía resonando en sus oídos. Pasaron horas, tal vez días. Julián perdió la noción del tiempo. Cada vez que intentaba apagar la computadora, la transmisión continuaba. La mujer estaba en un estado deplorable y el hombre seguía hablando, detallando cada acto horrible que cometía. Pero lo peor de todo era que Julián no podía dejar de mirar. Cada vez que intentaba apartarse, algo lo obligaba a volver a la pantalla. Finalmente, la transmisión se detuvo. La pantalla se puso en negro y Julián pensó que todo había terminado. Pero entonces apareció un mensaje en su pantalla. «Ahora eres parte de nosotros. Ahora eres un testigo silencioso». Julián, agotado y aterrorizado, destruyó su computadora. Pero el mensaje seguía apareciendo en su teléfono, en su televisión, incluso en los reflejos de los espejos. La voz del hombre resonaba en su cabeza, recordándole que había visto demasiado. Julián intentó buscar ayuda, pero cada vez que hablaba de lo que había visto, algo salía mal. Sus amigos y familiares empezaron a evitarlo, como si supieran que había algo oscuro y peligroso en su presencia. Finalmente, Julián desapareció sin dejar rastro, como tantos otros que habían sido atrapados por el testigo silencioso. Y aunque la leyenda dice que nadie debería buscar ese enlace, hay quienes, como Julián, no pueden resistir la tentación de ver lo prohibido. Historia 6. El contrato del alma. La Deep Web está llena de lugares que desafían la lógica y la moralidad, pero hay un sitio que va más allá, donde se dice que puedes hacer un trato con fuerzas más allá de la comprensión humana. Este sitio, conocido como el contrato del alma, ofrece a quienes lo encuentran la oportunidad de realizar un deseo, pero a un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Carlos había escuchado rumores sobre este sitio durante años. Era un hombre desesperado, con deudas que lo abrumaban y una vida que se desmoronaba a su alrededor. Cuando por fin encontró el enlace a El contrato del alma, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para cambiar su suerte. Al ingresar, fue recibido por una página simple, con un formulario que le pedía que escribiera su deseo. Sin pensarlo mucho, Carlos escribió: «Quiero ser rico y poderoso». Al pulsar enviar, la página cambió, mostrando un contrato que detallaba las condiciones. «Recibirás lo que deseas, pero a cambio, debes entregar tu alma
cuando se cumpla el plazo acordado. Carlos, sintiendo que no tenía nada que perder, firmó electrónicamente el contrato. La pantalla parpadeó y el sitio desapareció. Al día siguiente, la vida de Carlos comenzó a cambiar drásticamente. Sus deudas fueron misteriosamente saldadas y oportunidades laborales que nunca habría imaginado comenzaron a presentarse. En cuestión de meses, Carlos se convirtió en un hombre de negocios exitoso, con dinero y poder más allá de sus sueños más salvajes. Pero a medida que su riqueza y poder crecían, también lo hacía una sombra en su vida. Comenzó a tener pesadillas, donde una figura oscura lo observaba desde la distancia, siempre presente, siempre vigilante. Carlos intentó ignorarlo, atribuyendo las pesadillas al estrés, pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Sombras que se movían por su casa, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser observado. Un día, recibió un mensaje en su computadora que no recordaba haber dejado encendida. Era un recordatorio del contrato que había firmado y la fecha en la que expiraría. Carlos, aterrado, intentó recordar cuándo había firmado el contrato, pero parecía que había sido mucho más reciente de lo que creía. Los días se convirtieron en una cuenta regresiva hacia el final del plazo. Cuando la fecha llegó, Carlos estaba desesperado. Intentó destruir la computadora, el contrato, incluso contrató a un sacerdote para que bendijera su casa, pero nada pudo detener lo que se avecinaba. Esa noche, mientras se refugiaba en su habitación, escuchó un golpeteo en la puerta. Sabía quién estaba allí, pero no quería enfrentarlo. Las luces de su casa comenzaron a parpadear y la temperatura descendió bruscamente. Finalmente, la puerta de su habitación se abrió sola, y allí estaba la figura de sus pesadillas. Carlos intentó correr, pero la figura lo siguió, inmutable, inescapable. «Tu tiempo ha llegado», dijo una voz fría y sin emociones. Carlos intentó negociar, suplicar, pero era inútil. Había firmado el contrato y ahora debía pagar el precio. La figura extendió su mano, y Carlos sintió como si su vida misma le fuera arrancada. Cuando sus empleados encontraron su cuerpo al día siguiente, parecía haber muerto de un ataque al corazón, pero había algo en su rostro que no pudieron explicar. Era como si hubiera visto algo tan aterrador, tan indescriptible, que su alma había sido consumida por el miedo. Y en su computadora, que nadie se atrevió a tocar, seguía abierto el contrato del alma, esperando a su próximo visitante, su próxima víctima.